Bien, ya que hemos visto y escuchado esta parte de la entrevista, comencemos a desarmarla, desagregarla para poder analizarla. Les comento, el periodista se llama Marcelo Cantón y le habla principalmente de dos temas. El primero le habla sobre el famoso segundo semestre. ¿Se acuerdan? Donde arrancaba la economía y comenzábamos a crecer. Y el segundo punto le está preguntando por qué apostó a la inversión y no al consumo. Entonces le pregunta el periodista, ¿fue un error decir que en el segundo semestre era donde arrancaba la economía y comenzaba el crecimiento? Y le dice, cosa que no ocurrió y puede haber generado expectativas negativas. A esta pregunta el señor presidente no le responde. La segunda le dice, debido a que las inversiones no llegaron, no fueron el motor del crecimiento y no se estimuló el consumo, el cual no arranca, le pregunta, ¿cuál fue la razón para apostar a la inversión y no al consumo? Y si esto no fue un error también. Es decir, el periodista le está planteando la disyuntiva entre por qué apostar a la inversión y no al consumo, o dejar de lado el consumo. La respuesta de nuestro presidente al periodista fue, ¿y cómo apostas al consumo? Le pregunta nuestro presidente al periodista. El periodista se sorprende, abre bien los ojos y le repregunta, ¿cómo se hace para que crezca el consumo? Como diciendo, vos no entendiste lo que te pregunté, y bueno, le repregunta, ¿cómo se hace para que crezca el consumo? Porque el consumo sigue cayendo aunque estamos terminando el año. Nuestro presidente le vuelve a preguntar al periodista, ¿y cómo haces para que el consumo aumente? Abriendo los ojos también. Le dice, ¿volvés a imprimir billetes e incrementás la inflación? A lo que el periodista, nuevamente sorprendido, le repregunta. No hay entonces ninguna respuesta de cómo hacer para incrementar el consumo. Antes de comenzar con el análisis, me parece que va a ser muy productivo que ustedes vuelvan a ver la parte de la entrevista que yo les acabo de leer. Véanlo. Presidente, usted hablaba recién del segundo semestre y del crecimiento. ¿No fue un error hablar que el crecimiento iba a arrancar en el segundo semestre y que finalmente no arrancó y eso genera expectativas negativas? Y usted dice, bueno, en el próximo año va a arrancar a principios de año. La inversión parece que no terminó de ser nunca un motor para el crecimiento y el consumo se dejó un poco de lado y el consumo es lo que no arranca. ¿Cuál fue la razón para apostar a la inversión y no al consumo y si eso no fue un error? ¿Y cómo apostás al consumo? ¿Cómo se hace para que crezca el consumo? Porque digamos, el consumo sigue cayendo aunque estamos terminando el año. ¿Y cómo haces para que el consumo aumente? ¿Volvés a imprimir billetes y volvés a aumentar la inflación? ¿No hay ninguna respuesta para cómo incrementar el consumo? Hasta acá nomás. Y sin entrar en ningún análisis económico, me sorprende, y es la principal causa que me motivó a realizar este episodio especial, que nuestro presidente no quiera o no sepa cómo responder a una pregunta de manual básico de economía. Me sorprende que cualquiera sea su verdadera intención, ya sea la de no querer o no conocer, el hecho de no responder, de no opinar y explayarse con profundidad sobre un tema económico tan elemental y solo disparar un cliché económico metiendo la inflación y tratando de simplificar el tema, lo deja muy expuesto. Obviamente, ya sea en sus intenciones, como digo, como decía, o sea, no queriendo responder, será porque sabe que tomaron medidas económicas que lapidaron justamente el consumo, o peor aún, en su desconocimiento. Si no conoce qué responder, viéndose en la obligación de disparar ese un cliché económico mezclando todo con la inflación. También me sorprende que un hecho como este, y ya refiriéndome un poco en toda la nota, donde pareciera que no piensa por sí mismo, sino que repite un discurso armado, no tenga casi repercusiones en su figura y pase casi por desapercibido por la mayoría de la ciudadanía.
La única explicación que yo le encuentro a esto es el inmenso blindaje mediático que posee. Los grandes medios masivos y monopólicos de comunicación que ocultan, tapan este tipo de situaciones y direccionan el interés de todos para otro lado, con un monotema. Hay un único tema desde hace 12 meses. Para cerrar este pequeño razonamiento, me preocupa, más que sorprende, que no haya entonces una respuesta seria y profunda sobre un hecho elemental, trascendental y crucial de la economía, que es cómo reactivar el consumo, más allá de la verdadera causa que haya tenido nuestro presidente para no responder. A ver, resumidamente, ¿cómo se estimula el consumo, señor presidente? Una de las principales es generando trabajo, no destruyéndolo o reduciéndolo. Seguro no incrementará el consumo, despidiendo cientos de miles de empleados públicos sin reubicarlos y generando otros cientos de miles de despidos privados a causa de la destrucción de las pymes y la industria, por la caída en el nivel de actividad económica y por la liberación de las importaciones. Se estimula el consumo tratando de bajar los precios de los alimentos, no realizando una mega devaluación que se anunció, se disfrazó como el levantamiento del cepo, con quitas simultáneas retenciones a las exportaciones, que originaron una suba en los alimentos de primera necesidad en más de un 60%. Ahí no se estimula el consumo, sino que se lo retrae a favor de unos pocos que se hicieron más millonarios de un día para el otro. Esto lo entenderán muy bien cuando desarrollemos en profundidad este tema en el episodio número 2, próximamente. Se estimula el consumo no elevando las tarifas de todos los servicios públicos, que deberían tener un concepto social, y llevarlas a precios de mercado y lógicos. Tampoco se estimula el consumo eliminando los subsidios que existían dentro de los servicios públicos. Sobre estos dos últimos puntos, los que escucharon las conclusiones del tarifazo del gas en el episodio 1 ya entienden perfectamente de qué le estoy hablando. El Estado puede estimular el consumo, invirtiendo en obra pública y generando planes que reactiven y generen actividad económica. No lo podrá hacer si se lo desfinancia. Justamente, eliminando las retenciones a las exportaciones, disminuyendo el impuesto a los bienes personales, sobre la compra de autos de lujo, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado no podrá estimular el consumo si se le ha generado un déficit fiscal enorme, porque se lo desfinanció. Y la opción de endeudarse para cubrirlo es un sacrilegio que hipoteca el futuro de nuestros hijos. Tampoco estimulará el consumo eliminando los controles de precios, como era, por ejemplo, el plan de precios cuidados, y desregulando a las grandes empresas oligopólicas y monopólicas, formadoras de precios de todos los alimentos, que aprovechan de tal situación en perjuicio de los consumidores. Tampoco lo hará pagando tasas exorbitantes por bonos del Banco Central, las famosas LEBAC, y demás bonos del Estado, que fomentan la timba financiera y justamente retraen el consumo y la inversión. Tampoco se estimulará el consumo convalidando paritarias a trabajadores u otorgando aumentos a la asistencia social y jubilaciones por debajo de la inflación. La población pierde poder adquisitivo y por ende baja el consumo, que justamente es una de las principales causas del cierre de cientos de miles de pequeños comercios y pymes. Autorice paritarias y otorgue aumentos a los estatales y a la asistencia social y a las jubilaciones por encima de la inflación, y ahí sí se fomentará el consumo. Se puede estimular el consumo también ayudando aún más a los que menos tienen, a los pobres principalmente, incrementando la asistencia social y la ayuda hacia estos sectores vulnerables, que son los que se gastan todo lo que tienen
y en bienes de primera necesidad y no en bienes suntuosos. No se fomenta el consumo, generando 2 millones de nuevos pobres y eliminando los subsidios, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de reactivar el consumo. Lamentablemente, todas las medidas que se han tomado desde que asumió nuestro presidente del gobierno son contrarias al estímulo al consumo.